Martes de la primera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Muy buenos días. Hoy en el Evangelio nos habla de una escena que seguramente muchos de nosotros vamos a ver y a admirar cuando Jesús realiza un exorcismo. Pero el contexto en el que el evangelista nos marca esa liberación es muy fuerte y creo que en cierta manera ahí está la enseñanza. De que Jesús realiza exorcismos, pues lo sabemos, pero el por qué o el contexto, qué sucedió al lado de ese exorcismo, de cuando Jesús expulsa a ese demonio, es una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Vamos a escuchar el Evangelio y te invito a que trates de poner atención en lo que está sucediendo, en los detalles que el evangelista nos está narrando, que San Marcos nos habla para presentarnos ese milagro. Recuerda que los milagros son como un signo de otra realidad, de una realidad superior. Por supuesto, el hecho de que haya un milagro ya en un orden natural, eso nos sorprende. Pero si pudiéramos ver qué es lo que están señalando, eso es todavía mucho más grande. Escuchemos el Evangelio. Dice así: en aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Una de las palabras que se repite, y más si pudiéramos ver la idea, es autoridad. Él habla con autoridad y no como la autoridad de los escribas. ¿Qué doctrina es esta? Pues él tiene autoridad que hasta los demonios se sujetan a su autoridad. La palabra autoridad. Jesús tiene autoridad y habla con un aplomo. Y nosotros pudiéramos tratar de ver de dónde viene la autoridad. Y esta no es una clase, ¿verdad? Pero la autoridad nosotros la podemos adquirir de dos maneras. O por delegación o por adquisición de parte nuestra. Y estas dos formas, por delegación o porque nosotros la tomamos,
la podemos tomar, bueno, por delegación está clarísima, ¿no? Cuando un jefe o alguien de arriba te delega la autoridad para que tú hagas esto. Sabemos que Jesús tenía, claro, esta autoridad delegada por el Padre. Él fue ungido para esto. Pero la otra parte, cuando tú adquieres autoridad, y no estamos hablando de la delegada, puede ser por una especie de elección, de votación entre un grupo, se reúnen, pues quién va a ser el que coordine y ahí lanzan suertes o eligen o hay votaciones y te pueden escoger a ti. Ahí es por consenso. Tienes autoridad porque representas a los que votaron por ti. Pero también hay otra autoridad. Y esta otra forma de adquirir la autoridad va más en función de ti mismo, es más inherente a ti. Aunque no te la deleguen o aunque no sea por elección, tú puedes tener autoridad cuando la forma en cómo vives te respalda. Ya sea porque has reunido las cualificaciones de haber estudiado, de tener experiencia o de vivir lo que estás diciendo. Y es ahí donde Jesús, pudiéramos decir, tiene la delegada por el Padre, pero también tiene la inherente, porque Él sabe, porque Él tiene todas las cualidades, porque desde su interior brota, ¿verdad? Él sabe lo que está diciendo, Él tiene la experiencia del amor del Padre. No es por una elección de aplausos de los demás, o porque Jesús haya recibido muchos votos de todos y que diga gracias, No. Sino porque más bien en este caso brotaba de su interior. Y creo que incluso para los que están escuchando a Jesús, esta era la autoridad que veían en él. Porque los demás fariseos, escribas y judíos que estaban sentados en la sinagoga escuchando a Jesús, no sabían que Jesús era el ungido del Padre, pero sí veían en sus palabras toda una autoridad de alguien que sabía lo que decía, de alguien que tenía la experiencia. Si Jesús invita a la gente a orar es porque Él ora. Si Jesús invita a la gente a tener misericordia es porque Él vive en la misericordia. Si Jesús invita a los demás a amarse unos a otros, es porque Él nos ha amado primero. Y la gente se sorprende y dice, Él sí tiene autoridad. Y fíjate bien, la autoridad que tiene Jesús es tan interior que Él no se va a someter al escrutinio de lo que la gente diga u opine. Y ahí está donde viene el milagro de la liberación. El demonio se acerca y el demonio empieza a decir, oh, ya sé quién eres, el Santo de Dios. Y pudiéramos decir muchas otras virtudes, el que habla con sabiduría, el profeta, el que conoce la ley, el que ha venido a liberar. Al final de cuentas, esa era la opinión del mentiroso. Y cuando alguien vive en una genuina autoridad, cuando alguien vive en la verdad, no va a escuchar las opiniones de la mentira. No se va a detener a recibir el parecer del mentiroso, que es algo totalmente exterior. Porque el padre de la mentira, Satanás, va a echar las flores a Jesús, no porque lo crea en su interior o porque haya tenido una experiencia en su interior. El demonio reconoce que Jesús es el Señor porque reconoce la autoridad, pero no porque lo haya vivido, como algunos dicen. El demonio cree en Jesús, pero no le cree cuando le dice que Dios es amor. Jesús calla al demonio y lo expulsa. La gente se sorprende porque alguien pudiera haber dicho, si así trata a aquellos que le echan elogios, ¿cómo tratará a sus enemigos? Tiene autoridad, incluso hasta los demonios se le someten. Piensa en esto. Cuando alguien no vive en una genuina autoridad, cuando alguien no vive desde su interior la experiencia
de lo que va a hablar, entonces empieza a gritar, empieza a amenazar, empieza a imponer su voluntad, empieza a mentir, empieza a robar. Y todo eso es que vive en la mentira, como si por gritar dijeras verdades, como si por imponer tu voluntad y amenazar a los demás fuera más verdad lo que dijeras. No. Jesús no grita, Jesús no amenaza, Jesús no impone su voluntad, porque lo vive desde el interior. Cuando Jesús dice hay que orar, es porque Él está orando. Cuando Jesús dice hay que amar, es porque Él ama. Cuando Jesús dice hay que perdonar, es porque Él ha perdonado. Y desde esa experiencia interior es que le brota la autoridad. A veces nosotros vivimos en un mundo con una locura, ilógico, equivocado, que a veces hasta se quiere alzar más la voz para pretender que tenemos la verdad, cuando lo único que denotamos es una ausencia de ella en nuestro corazón. La autoridad es buena, tener autoridad es buena, porque la autoridad supone un servicio. Pero habría que preguntarnos si en verdad la autoridad que tenemos es para servir. O a lo mejor ya somos unos estafadores y en lugar de tener autoridad estamos siendo bien autoritaristas, donde queremos imponer nuestra ignorancia. Así que, a ejemplo de Jesús, no deberíamos de buscar imponer la autoridad. Jesús no impuso nada. Hizo una invitación y su invitación era tan fuerte porque la vivía desde el corazón. Nosotros debemos de aprender a buscar, tener la experiencia de Dios. Deberíamos de aprender a estudiar, a amar, a vivir. Y desde ahí nuestras opiniones tendrían autoridad. Desde ahí nuestra invitación y nuestra educación y nuestra cortesía tendría poder. Porque lo vivimos desde el interior. Pero cuando no tenemos una vida interior, cuando no estamos viviendo, lo que decimos se convierte solamente en un ruido, y en un ruido que molesta, y en un ruido donde al final terminaremos juntándonos con gente que también es así. Quizás demonios que nos lanzan flores, pero porque nos están hablando bonito nos quedamos con ellos. No, cuando alguien vive desde el interior, no se detiene por elogios exteriores, porque ya vive, ya está lleno en su corazón. Así que este Dios que ha venido a darnos una invitación, este Dios que nos invita a vivir en el amor, a vivir en la paz, este Dios que nos llama a que podamos tener una vida interior tan llena que se vea manifestada en nuestras acciones, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un reportero en un pueblo que empezó a hacer preguntas a los ciudadanos de ese pueblo diciéndoles que qué opinaban del alcalde. Fue y le preguntó al dueño de la tienda, ¿usted qué opina del alcalde? Y el dueño de la tienda dijo, ese es un ladrón, es el peor ladrón que hemos tenido en toda la historia de este pueblo. Bueno, el reportero fue y le preguntó al maestro de la escuela, ¿y usted qué opina del alcalde? Y el maestro de la escuela dijo, es un burro, es un analfabeta. ¿Cómo es posible que hayamos caído tan bajo en este pueblo al haberlo elegido como alcalde? Bueno, el hombre fue y le preguntó a aquella persona que estaba en la esquina al tránsito, al policía, y le dice, ¿y usted qué opina del alcalde? Y el policía le dice, el alcalde, que es una persona prepotente, arrogante, soberbia, ni él mismo se ha de aguantar. Y el reportero al final fue y se acercó al alcalde y le dijo, óigame, ¿podría decirme por qué usted aceptó este servicio? Y el alcalde le contesta, oh bueno, pues por el honor que se supone que merece. ¿Cuál honor? Si todo el mundo habla mal del alcalde. ¿Cuál prestigio si todo el mundo habla mal del alcalde?
No te quedes con las cosas exteriores ni con los comentarios de los demás. Jesús no escuchaba las voces de los demonios, los callaba, porque Él en su interior escuchaba la voz del Padre. Y eso, el saber que se hace lo correcto, es lo que al final nos da la autoridad, nos da la paz. Y eso es lo que hay que buscar. Cuando alguien no está hambriento de autoridad y de poder, naturalmente la tiene, porque vive en paz, porque vive en amor, porque su corazón ya no reposa en cosas exteriores, sino que descansa en la voluntad de Dios. Que tengas un excelente día.